Muy bien, continuamos haciendo Estilo Libre aquí en FM Sombra. Fíjense que hasta julio fue director de la División de Organizaciones Sociales de OS, es actor, docente, ex convencional constituyente y actualmente es candidato a diputado por el Distrito 14 que compone las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Nos referimos a Ignacio Achurra, que está con nosotros. Le damos la bienvenida. Habíamos hablado anteriormente por teléfono, primera vez en nuestro estudio. Ignacio, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar acá en Radio Sombras, de cara a un desafío importante que estamos enfrentando además, pero realmente un gusto poder conocer su estudio. No habíamos conocido porque en algún minuto habíamos estado en una premiación de adjudicación de fondos muy merecidos que se había adjudicado esta radio, así que de verdad que un placer estar con ustedes. Ignacio, ¿en qué momento, no? Le iba a decir, bueno, la herencia de su padre, ¿no? En términos políticos, pero ¿en qué momento confluye esto de la actuación con la política? ¿En qué momento le pica el bicho por dedicarse 100% a esto? Después fue parte de este gobierno también, lo decía yo en la introducción. ¿Cómo se juntan estos caminos que son tan disímiles? Para algunos, ahora es más habitual, pero anteriormente sí. no era tan frecuente poder verlo, ¿no? y vivirlo. Mira, yo la verdad es que siempre he tenido dos pasiones. Uh-huh. El arte, el teatro y la política. Uh-huh. Yo vengo de una familia en donde en la sobremesa se hablaba muchísimo de política y de arte, uh-huh, y de cultura. En la universidad fui dirigente estudiantil. Yo estudié en la Universidad de Chile, claro, de teatro. Luego fui presidente nacional del Sindicato de Actores y Actrices de Chile. Vino el estallido social. Yo me sentí muy comprometido con ese proceso desde el mundo de la cultura. Mucha gente consideró que era importante que en la Convención Constituyente no solo hubiera profesionales del derecho, abogados, sino que también gente que representara otros mundos y sensibilidades, y particularmente el mundo de la cultura. Yo me presenté como candidato, gané, estuve en la convención, exacto, fui presidente además de la Comisión de Ciencia y Cultura. Luego me jugué por este gobierno, por el gobierno del presidente Boric, lo apoyé y fui director nacional de la División de Organizaciones Sociales. Claro. Y en paralelo en mi vida he hecho teatro, hice teatro, un teatro bien comprometido social y políticamente, hice televisión, he sido profesor en escuelas, en universidades, así que la verdad es que estas dos pasiones, el arte y la política, han corrido en paralelo siempre en mi vida. Harto currículum, pese a su juventud, Ignacio, ¿no? Yo creo que me veo más joven de lo que soy. Yo voy a cumplir ahora en un par de semanas 46 años. Claro. Tengo dos hijos, uh-huh, maravillosos. Una niñita que se llama Caetana de 4 años y Santino de 9 años. Estoy más cerca de los 50 que de los 40, fíjese. Claro. Me cuesta creerlo, pero el tiempo pasa. Exacto. Ahora, ¿cuánta influencia para dedicarse a la política o qué sello le ha aportado su padre, por ejemplo? Patricio Achurra es una figura reconocida, ¿no? Para quienes también hemos pasado la barrera de los 50 años, quizás las generaciones más jóvenes es una figura desconocida, pero absolutamente también es un ejemplo a seguir quizás, que le ha inculcado en algunas áreas. ¿Cuál es la experiencia que se da en esa sobremesa que usted dice, Ignacio? Sí, yo vengo de una familia de artistas. Mi abuelo era periodista, tengo una tía muy importante y significativa en mi vida que es pintora, uh-huh, tengo un tío cineasta, tengo otro primo actor, mi hermana es claro, cantante, actriz, cocinera, exacto, artista visual, pintora, mi padre actor, mi madre diseñadora. Entonces vengo de una familia en donde siempre el tema de las artes y la cultura estuvo muy presente, pero también el tema de la política. Claro. Mi abuelo materno fue una persona que participó muy activamente en varios gobiernos del periodo de la industrialización en Chile. Él trabajó empujando iniciativas como la Corfo, que permitieron el proceso de industrialización de Chile. Y siempre se habló mucho en mi familia sobre que uno no solo tenía que ser capaz de construir un legado personal, digamos, y ojalá unas buenas condiciones de vida, sino que tenía que entregarle y aportarle algo a la sociedad. Exacto. Y eso a mí me quedó siempre muy grabado, y mi padre creo que lo expresó de manera muy clara. Él tuvo una exitosa carrera como actor de televisión, pero también fue concejal de Paine. Nosotros somos mi familia de Paine, uh-huh, fue alcalde de Paine. Así es que esta mixtura entre arte y política, la verdad es que viene una herencia familiar. Claro.
Ahora, Ignacio, entremos en materia, ¿no? Y lo hablábamos antes de salir al aire. Es un distrito bastante extenso, donde se junta la parte urbana, densidad poblacional, pero nos vamos a los polos opuestos, como Alhué, en el caso de la provincia de Melipilla, Curacaví, muy cercana más a la quinta región. Es un distrito bien especial, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le dice la gente, ¿no?, en su recorrido, ahora que ya es oficial el tema de la campaña? ¿Cuáles son sus principales dolores, sus principales necesidades, ¿no?, para poder interpretarlas en la eventualidad de llegar a Valparaíso, ocupar un cupo como diputado por nuestra zona? Mire, yo la verdad que soy un enamorado de este distrito, y lo digo genuinamente. Claro. A mí toda la cultura campesina, sobre todo en la zona centro-sur de nuestro país, me identifica plenamente. Pero además esta mixtura entre lo urbano y lo rural, yo creo que hace que el Distrito 14 sea un distrito particularmente rico en materia cultural. Y te lo pongo en 3 ejemplos. San Bernardo es la capital en Chile de la cueca. Claro. Tiene el festival Cuecas Mil más grande de cueca. Exactamente. Pomaire, en Melipilla, es una reserva cultural de la artesanía de la alfarería. El canto a lo humano y a lo divino en la Laguna Culeo, en Paine. Te estoy hablando de 3 espacios que son realmente representativos de lo más valioso de nuestra cultura popular, de nuestra cultura chilena. Pero la verdad es que si uno mira a este distrito, el distrito 14, las provincias de Melipilla, Talagante y de Maipo han sido maltratadas. ¿No? Esta sensación de ser el patio trasero de la región metropolitana es una idea que se extiende mucho entre las personas, y si uno lo mira objetivamente, este es un distrito por el que pasan 3 carreteras súper importantes. La 5 Sur, la 68 y la 78. Una trae todos los productos del sur del país, otra trae todos los productos del puerto más grande de este país. ¿Y qué es lo que dejan esas carreteras? Fragmentación, ruptura, dificultades de desplazamiento en las comunas, en vez de dejarle riqueza y convertirnos realmente en un nodo de distribución en Santiago. El tema de la cercanía con Santiago, lejos de ser una virtud, resulta que nos vienen a dejar la basura. Tenemos 2 de los 6 vertederos más grandes de la región metropolitana, tenemos problemas de conectividad. En la provincia de Melipilla y Talagante no hay sistema público de transporte, la gente tiene que estar haciendo filas de pronto 40, 1 hora, 1 hora y media, se transportan 2 horas, 2 horas y media, se les va parte importante de su vida en el día a día. El agua, un distrito que tiene muchísima agua, y en vez de tener en todas nuestras localidades acceso al agua potable, tenemos permanentemente la amenaza de la agroindustria, de la minería, de la embotelladora. Entonces es un distrito que tiene mucho potencial, pero realmente no se le ha dado todo lo que merece. Ahora, es difícil aportar desde el Congreso a soluciones que son difíciles de ejecutar. Usted me decía el tema de conectividad, ¿no? Y me nombraba 3 carreteras importantes, pero está la G60 y la Ruta de la Fruta, que también en San Pedro, me imagino, usted sabrá todo el tema de un TAG que complica a los vecinos, que por un tramo bien corto hay que pagar el TAG completo. Hay una serie de injusticias, ¿no? Eso sumándome a lo que usted comentaba. Pero la mirada tiene que ser más general, tiene que ver también con qué gobierno asuma y qué posturas van a adoptar quienes van a ocupar el nuevo Parlamento, ¿no? Pero dicho esto, en tema de soluciones, ¿no? ¿Cuál es la función de un diputado de levantar estos temas para que sean escuchados? Porque hay muchos que se han extendido por largo tiempo. Imagínese, usted decía el tiempo que destina una persona que va a estudiar o a trabajar a Santiago. Afortunadamente viene el Metrotren ahí caminando, digamos, de cierta manera. Pero, ¿de qué manera puede aportar un diputado para poner estos temas sobre la mesa? Mire, yo diría que de dos maneras. En primer lugar, los diputados representan un proyecto de sociedad, una manera de desarrollarse. Yo creo en un tipo de desarrollo que contempla a las comunidades. No puede ser que se desarrolle el trazado de una carretera sin hablar directamente con los vecinos y con quienes se van a ver afectados directamente por ese trazado. Y eso tiene que ver con una manera de entender la política y la vida en sociedad. Yo vengo precisamente de la División de Organizaciones Sociales, en donde una de las cosas que promovemos es la participación ciudadana. Yo creo que aquí hay muchos procesos que afectan la vida de las personas del Distrito 14 en que no se ha escuchado realmente la voz de a quienes esto les afecta en el día a día.
También hay una visión respecto a la conservación de nuestros recursos naturales, ¿no? De qué es lo que va a pasar con el agua, para quién es el agua. ¿Es para esas comunidades, para el desarrollo del país? ¿Es para únicamente la industria privada? Entonces hay una mirada más general en donde las leyes que promueven y los proyectos políticos que promueven los parlamentarios inciden en estos problemas. Pero hay otra parte, que es la segunda función de los parlamentarios, que es representar un territorio. Y ahí hay una capacidad de gestión que se tiene que ver reflejada. Yo, en ese sentido, soy una persona que representa un proyecto político colectivo. Yo no vengo solo y, por lo tanto, tengo redes y la capacidad de articular soluciones políticas. Perfecto. A veces hay parlamentarios que hacen muchos videos, denuncian, no, es que mira, aquí hay un problema, y uno dice, bueno, pero ¿cuántas cosas usted ha solucionado de esas? Claro. Porque para solucionar cuestiones en la política hay que trabajar en colectivo. Exactamente. Hay que tener comprensión de cómo funciona el Estado, hay que tener un sector político que a usted le crea, que lo represente y que usted pueda ayudar a gestionar esas piezas para poder destinar los recursos y para poder solucionar esos problemas. Y yo creo humildemente que tengo y he forjado esas capacidades en mi vida política. Claro, vemos ciertos candidatos, o incluso quienes van a la reelección también, que son candidatos de redes sociales, ¿no? Denuncian, pero si no remiten todos los antecedentes a los organismos que son pertinentes, dependiendo si es una denuncia por un tema ambiental, por ejemplo, hay miles de historias ahí, pero si no se hacen las cosas como se debe, quedan un saludo a la bandera, como suele decirse comúnmente, y los temas siguen ahí afectando a las comunidades. Entonces es muy importante lo que usted acaba de decir, no basta con salir en redes sociales o dando una cuña en radio o en televisión denunciando un tema, si no se hace un seguimiento efectivo para que estos problemas, y de acuerdo a las articulaciones que correspondan, puedan ser solucionados, ¿no? Sí, porque además la política, mire, esto de repente no suena tan bien decirlo de este modo, pero la política funciona en la medida que uno es capaz de acumular fuerza política. Claro. ¿No? Los gobiernos, los ejecutivos pueden avanzar en la medida en que son capaces de juntar votos en el Congreso para que le aprueben sus proyectos de ley, ¿no? Y eso es lo que modifica la vida de las personas. Cuando el Congreso se alinea y aprueba la reforma de pensión, y hoy día tenemos que desde ya le está subiendo la pensión a todas las personas mayores de 82 años, bueno, eso es porque fuiste capaz de juntar fuerza política en el Congreso, ¿no? Y antes fuiste capaz de que esos parlamentarios fueran elegidos. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que la gente, a la hora de votar, sea su sensibilidad política cual sea, identifique cuáles son realmente los candidatos que representan esos proyectos colectivos. Porque tener una buena actividad en redes sociales, tener buenas cuñas, ser capaz de hacer puntos de prensa llamativos en el Congreso, bueno, lo puede hacer una persona que tenga una habilidad comunicacional. Claro. Pero la habilidad comunicacional no soluciona los problemas. Exactamente. Lo que soluciona los problemas es la capacidad de juntar fuerza política, de juntar votos, voluntades, y hacer que esos subsecretarios, esos ministros, esos recursos se destinen a solucionar los problemas de los vecinos. Ahora, el tono del debate, y lo quiero llevar al escenario electoral presidencial, ¿no? Cuando uno ve el debate, ¿no?, uno esperaría una discusión con altura de miras, y lamentablemente nos encontramos con estos enfrentamientos que al ciudadano común y corriente lo van alejando un poquito de la política. Ustedes, quizás, que representan la generación más joven, tienen un desafío importante de poder reencantar a las personas en creer en ustedes, y que también estar a la altura de las circunstancias en términos de probidad, de responsabilidad, de trabajo en terreno. Es una serie de situaciones que se dan en la actualidad, digamos. Sí, nosotros tenemos hoy día una crisis muy profunda de desafección con la política, y eso uno lo nota. Claro. ¿No? Yo, en general, la gente me recibe muy bien cuando me la encuentro en la calle, en la feria, porque lo reconocen, digamos, ¿no? Me reconoce como actor. Exacto. Porque reconoce a mi familia, a la Connie, a mi papá, al Pato Achurra. Pero la gente me dice, nosotros tenemos desconfianza con los políticos, y yo lo entiendo. Yo también vengo de una generación que surgimos como generación política precisamente en una desconfianza de la política. Y en buena medida yo decidí entrar a la política por lo mismo, porque cuando uno no toma las decisiones, las toman otros por uno. Exacto. ¿No? Entonces, cuando uno dice la política decide el precio del pan, ¿no? La política decide cuánto te va a demorar en un taco, porque se construyó una carretera con ciertas características y no con otras. La política decide si vas a contar o no con un metrotren. La política decide si vas a tener mayor o menor facilidad para encontrar trabajo. Bueno, yo digo,
yo quiero ser parte de esas decisiones. Quiero ser parte de esas decisiones porque creo que los políticos debemos poner el interés colectivo y el interés común por sobre los intereses individuales. Y cuando uno mira el ámbito político, realmente dice, chuta, no estoy tan seguro de que aquí todo el mundo está priorizando lo colectivo por sobre el interés individual. Y yo formo parte al menos de una generación y de un sector político que creemos que la política se tiene que tratar esencialmente de mejorarle la vida a las personas. Bueno, estamos hablando con Ignacio Achurra, que es candidato a diputado por el Distrito 14, ya está dicho, compone las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. A propósito de la experiencia que usted tiene, ¿cuánto cree que le puede jugar en contra el fracaso de la Convención Constitucional y también la mala evaluación que tienen las personas? Yo no sé si las encuestas representan a todos los chilenos, pero los números son claros y dicen que el presidente Gabriel Boric bordea el 30%. Usted fue parte también en la última etapa del gobierno. ¿Cuánto cree que le va a jugar en contra en las elecciones de noviembre? Mire, dos consideraciones. Yo, en primer lugar, creo que en Chile la gente vota esencialmente por las personas. Ajá. ¿No? Si bien uno forma parte de un proyecto político, del cual yo me enorgullezco, por cierto, y creo que este gobierno ha hecho tremendos avances en materias fundamentales, como puede ser la reforma de pensiones, copago cero en la salud pública, pago efectivo de pensiones para esas miles, cientos de miles de mujeres que no habían recibido un peso de sus papitos corazón, ¿no? O sea, creo que este gobierno ha dado paso adelante importante, el royalty minero, que permite tener mucho más recursos en las comunas, particularmente comunas como Melipilla. Que lamentablemente no se transparentan en qué se están gastando en algunas comunas. Bueno, de repente falta transparencia, hay que pedir y exigir esa transparencia. Pero yo, en primer lugar, creo que las personas eligen esencialmente, en Chile, eligen personas, ¿no? Pero además, yo, y esto se lo digo muy francamente, yo me siento muy orgulloso de lo que fue el proceso que vivió Chile entre el año 2019 y el 2021. Aquí hay mucha gente que quiere cambiar la historia y que empieza a hablar de estallido delictual, ¿no? Como si esto hubiera sido solo violencia. A mí me tocó participar en cientos de cabildos en donde yo podía ver personas jóvenes, adultos mayores, realmente ilusionados con la posibilidad de tener cambios importantes en Chile. O sea, hubo una movilización social genuina, que hubo actos de violencia, que duda cabe, que son condenables, que duda cabe. Yo los condeno absolutamente y jamás he legitimado ni validado la violencia. Pero todo lo que vino a posterior, el proceso de la convención, yo creo que fueron grandes aprendizajes para nuestro país y también fue el canalizar por la vía democrática un momento de crisis, ¿no? O sea, parte importante de la estabilidad que tiene el país hoy día es fruto también de cómo la sociedad chilena y la política chilena reaccionó a un momento de crisis tan importante. Yo creo que esos son aprendizajes. Ahora, yo soy autocrítico del primer proceso. Yo participé de ese proceso y soy autocrítico. Y soy autocrítico particularmente de un sector de la izquierda. Como también soy muy autocrítico de las fake news y de la promoción de una visión absolutamente alterada, falsa de la realidad que promovió un sector de la derecha. Son sectores, no es toda la derecha, no es toda la izquierda. Y ahí yo creo que la gente hace la distinción del rol que cada uno de nosotros cumplimos en la convención. Yo fui una persona dialogante, una persona que buscó llegar a acuerdos, que trató de integrar y no de dividir. Ignacio, ¿en qué momento siente usted que se perdió el foco? Porque obviamente la necesidad de las personas, de la gente que participó en estos cabildos era una, pero lo que uno podía ver, temas que se estaban discutiendo no tenían necesariamente conexión con las necesidades más urgentes o los cambios que necesitaba nuestro país. ¿En qué momento cree usted que se perdió el foco? Mire, yo creo que la convención reflejó de muy buena manera la expresión de muchos descontentos acumulados. Claro, ¿no? Era como una bella presión, ¿no? Claro, y la convención no fue una convención de políticos, fue una convención esencialmente de activistas, de gente que venía a luchar legítimamente por recuperar el agua, de gente que venía a luchar por la descentralización. Y yo creo que el diseño del proceso de la convención nos enredó un largo tiempo en discusiones que nos empezaron a alejar de la ciudadanía. Y la ciudadanía se empezó a desafectar de ese proceso. Y también creo que hubo personas que no entendieron que aún en todo este clima de un nuevo Chile, de un cierto rechazo a la política tradicional, la gente en Chile espera ciertas formalidades y ciertas ritualidades
que deben cumplirse en la política, ¿no? Ciertas formalidades que garantizan una seriedad. Cánones mínimos, ¿no? Claro, y yo creo que ahí hubo poca comprensión de que la legitimidad de la convención no solo se jugaba en las normas que aprobáramos, sino también en el modo en que se llevaba adelante ese proceso. Y claro, hubo gente que fue con disfraces a la convención, gente que se expresó de manera muy soberbia, que aquí iba a haber un nuevo Chile, de que había sectores políticos que no tenían nada que decir. Mire, yo le doy una anécdota. Yo me la jugué desde el principio, porque todos los sectores políticos de la convención estuvieran representados en la mesa directiva. Claro. Y eso me costó problemas con mi propio sector, que me decían, pero ¿por qué vamos a permitir que los del frente entren si nosotros hoy día somos mayoría? Tenemos que imponer nuestra mayoría. Yo decía, no, porque aquí hay un país detrás. Exacto. Y hay mucha gente que sí se siente representada con una sensibilidad política distinta a la nuestra, que tiene que tener un espacio, tiene que tener una voz y tiene que también sentir de que este espacio le pertenece. Entonces yo creo que todavía nos falta hacer una lectura más profunda para distinguir quiénes, no la izquierda en general, no la derecha en general, quiénes, los constituyentes, qué fuerzas políticas cumplimos qué rol dentro de la convención. Y yo particularmente me siento muy satisfecho porque, como yo le digo, yo siempre tuve una actitud de diálogo, de inclusión y de buscar llegar a acuerdos que representaran a esa mayoría de los chilenos que nos estaban observando. Ignacio, hagamos ficción, ¿no? Hablemos de nuestro distrito. La eventualidad que usted llegue al Congreso como diputado. ¿Hay algún proyecto que le gustaría patrocinar? Porque aquí no hablemos de promover nada porque todo queda a criterio de la votación, de sus pares, está el tema de la urgencia que le pueda dar el gobierno o no, pero si de usted dependiera, ¿no? ¿Qué le gustaría o cómo le gustaría partir como diputado representando nuestra zona? Mire, hay muchos proyectos. ¿Qué le hace falta, por ejemplo? Hay muchos proyectos que hoy día están en tramitación que yo creo que son importantes en general para el país. Por ejemplo, en materia de seguridad, que se destape el secreto bancario, ¿no? Nosotros necesitamos seguir esto de que los narcotraficantes, el crimen organizado no tiene cuenta bancaria, no es cierto. ¿No? El dinero se blanquea, el dinero pasa también por el sistema formal y necesitamos levantar el secreto bancario para poder tener un seguimiento de la ruta del dinero. No solo perseguir el crimen mismo, sino dónde está la plata y dónde están los peces gordos, ¿no? Pero que esa información, obviamente, también para quienes no tienen nada que ver con el crimen organizado, sea resguardada, ¿no? Mucho se ha puesto en tela de juicio en el último tiempo respecto a que quien tenga a su cargo el Servicio de Impuestos Internos, que entiendo yo, el organismo que maneja esa información, no sea elegido por el gobierno de turno porque podría ser utilizado con fines políticos, ¿no? Sí. ¿Usted concuerda en parte? El proyecto que está presentado hoy día no permite que el Servicio de Impuestos Internos acceda directamente a esas cuentas. Permite que la justicia tenga un mecanismo más ágil de acceso al secreto bancario. Aquí se dice muchas veces el que nada hace, nada teme. Absolutamente de acuerdo. Yo podría poner mis cuentas a disposición hoy día y no tengo nada que ocultar, ¿no? Ahora, evidentemente hay materias sensibles que tienen que ser resguardadas, tal como, qué sé yo, su hoja clínica, ¿no? Su vida clínica tiene que ser resguardado. También no tiene por qué ser de público conocimiento. Lógico. Cuánto gana o no una persona, cuánto le ingresa a sus cuentas, pero cuando haya la presunción de un delito, sí tiene que haber un acceso pronto a esa información. Pero también a mí me gustaría impulsar proyectos que afectan en sí la vida, particularmente a la gente del distrito. Y mire, yo me he ido cada vez más interiorizando del problema de la conectividad. Realmente lo que viven las provincias de Melipilla, de Talagante, comunas de la provincia de Maipo, como Buin, Paine, es humillante. No puede ser que comunas que forman parte de la región metropolitana no tengan, en primer lugar, tarjeta VIP, ¿no? O sea, lo razonable sería que hubiera recorridos que llegaran a las comunas, sea caro, sea lejos. Bueno, para eso está un Estado que es capaz de subvencionar un sistema que tiene que alcanzar a todas las personas. Y en segundo lugar, tener un sistema tarifario integrado. No puede ser que las personas paguen 2 o 3 pasajes para llegar a sus casas y que estén sujetos a la voluntad y la disponibilidad o al carácter de choferes mal pagados, además de un sistema privatizado. Yo me lo tomaría esto como una cruzada personal. Yo sé que no es fácil, y yo no quiero prometer soluciones mágicas porque en la política siempre quienes
quienes prometen soluciones rápidas y mágicas a problemas complejos, hay que confiar rápidamente. Pero yo eso me lo tomaría realmente como un proyecto personal de luchar porque este distrito, y particularmente la provincia de Melipilla y Talagante, tengan un transporte público con tarifa integrada y que les dé dignidad y que les permita a la gente realmente disfrutar el vivir en las zonas rurales, en las zonas más alejadas de Santiago, y no estar viviendo un martirio que se les vaya la mitad de la vida en eso. Y propuestas para la gente del campo, ¿no? Para las zonas rurales que muchas veces se sienten desplazados y ya lo hemos tocado tangencialmente en medio de esta conversación, Ignacio. Estamos y hablo de Melipilla en particular, ¿no? En una zona especial en términos geográficos, muy cerca de San Antonio, también relativamente cerca de Santiago, de la sexta región, para qué decir, y de la quinta. Pero lamentablemente el hecho de estar al medio tampoco nos trae muchos beneficios, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Para poder, no sé, se ha hablado tanto de que Melipilla necesita empresa, para que quizás no vayamos a Santiago, se necesitan más universidades, se necesita mucho, ¿no? Para desde acá, desde Melipilla, ser un polo también que atraiga inversión de otras regiones. Sí, mire, esto tiene mucho que ver con lo que le decía al principio. No puede ser que el tener 3 carreteras principales más la ruta de la fruta y otra que usted nombra signifiquen puro perjuicio para el territorio, ¿no? Hay que incentivar la instalación de grandes empresas que provean trabajo, pero también hay que incentivar el desarrollo de la agricultura familiar campesina, y para eso hay que cuidar el agua, ¿no? Este es un distrito que tiene problemas medioambientales graves. Entonces tenemos que ser capaces de encontrar un equilibrio de un modelo de desarrollo que permita que se instale la agroindustria que da trabajo, que se instalen empresas grandes que permiten que la gente tenga fuentes de trabajo y no tener que estar viajando a Santiago, pero a su vez hay que resguardar y tener medidas que nos permitan que la gente que vive de la agricultura familiar campesina, vengo de la feria precisamente, gente que provee a la feria y que tiene producción pequeña y que tiene un estilo de vida, ¿no? Que los jóvenes no se vayan, y los jóvenes no se van cuando pueden tomar una carrera profesional que esté en sus comunas, que esté en su distrito y no tener que viajar a Santiago. Si nosotros tuviéramos centros de educación profesional que impartieran carreras con temas relacionados con los quehaceres del distrito, cuestiones relacionadas con la agricultura, la enología, la ganadería, el sistema agropecuario, sistemas de riego, etcétera, podríamos estar provocando un sistema, una sinergia positiva para que los jóvenes se queden y no se vayan cuando tienen que estudiar, y a su vez ayuden a desarrollar las comunas. Entonces hay muchos desafíos que por supuesto no lo va a lograr ni yo ni ningún diputado solo, pero que en la medida que vayamos entendiéndolo como un proyecto común y sumando a la ciudadanía, y digo, esto es muy importante, que las decisiones no se tomen por allá lejos en Santiago, en el barrio cívico, entre La Moneda y los ministerios. Las decisiones importantes se tienen que tomar con la comunidad a través de sistemas de participación que realmente den garantía de que la voz de esas personas va a incidir en la toma de decisiones de las cosas que les van a afectar su vida en el día a día. Claro, y con esto terminamos, Ignacio. Se da con mucha frecuencia en el último tiempo en nuestra zona que las superficies cultivables, ¿no?, pese a que la ley no lo permite, se están convirtiendo en condominios, en parcelaciones, loteos irregulares, brujos, como usted quiere llamarle, ¿no? Eso también deja en evidencia que quien obtuvo un terreno por la reforma agraria o por otras vías ya se cansó del tema de la producción agrícola por los factores que ya hemos comentado, ¿no? Los jóvenes, usted lo ha dicho, quieren estudiar y quieren irse del campo. Entonces, también es necesario que quienes tengan la capacidad de tomar decisiones también centren su mirada en la realidad de las personas que están pasando por esta situación, ¿no? Así es, claro, pero los jóvenes quieren irse del campo en la medida que no hay oportunidad, claro, ¿no? En la medida en que ven que el techo de su potencial desarrollo profesional, económico, familiar es muy bajo, la gente decide emigrar. Si por el contrario nosotros tuviéramos mejores condiciones de desarrollo y la gente viera que puede desarrollarse profesionalmente en su comuna, que puede formar una familia con oportunidades, con acceso a educación, a salud, a entretenimiento, a cultura, seguramente se quedaría, porque la gente quiere su territorio, quiere su comuna, tiene a su abuelo, a sus padres ahí, sus familiares, sus raíces. La gente muchas veces vuelve después de estudiar y busca un quehacer porque quiere estar en sus comunas. Entonces hay que ofrecer oportunidades para que las personas se queden. Y lo otro es la planificación. Nosotros hemos tenido un descontrol en el desarrollo inmobiliario, en esta idea de que somos como las comunas dormitorio de Santiago. Claro.
¿no? Entonces se crean villas, se crean viviendas sociales, pero sin acceso al trabajo, sin acceso a la conectividad, sin equipamiento, sin acceso a áreas verdes. Mucha gente dice, tú vives en Melipilla, en Talagante, seguramente vive rodeado de pajaritos y de verde. Y de animales, claro. Y mucha gente dice, no, todo lo contrario, vivo en una casita, en una villa, no tengo una plaza cerca, no tengo un parque cerca, las áreas verdes son privatizadas, exacto, no se puede entrar, por lo tanto hay que encontrar una manera de desarrollar estas comunas con planificación, con planes comunales que permitan integrar la vida urbana. Efectivamente hay zonas hoy día que ya no dan para desarrollo agrícola. Claro. Porque ya, tal como usted lo dice, porque, no sé, por ejemplo, todo el cordón que quedó entre el acceso sur y la ruta 5 en la provincia de Maipo, claro, esa es una zona ya que está industrializada, es una franja que tiene villa, no tiene otro destino. Ya prácticamente no tiene potencial agrícola. Eso debería declararse derechamente urbano, claro, ¿no? Pero asimismo, otras zonas hay que resguardarlas. Y tienen que ser zonas agrícolas, tienen que tener acceso al agua y hay que resguardar los modos de vida que ahí se desarrollan a propósito de la agricultura familiar campesina. Podemos mirar el futuro con esperanza, Ignacio, porque es cosa de prender el computador, ver el celular, estamos agobiados por el tema de la seguridad, por el tema de la salud, ya que usted decía, los jóvenes, la educación también, que el CAE, que no el CAE, que me endeudo, no me endeudo. ¿Qué se puede esperar, no? Para marzo próximo, en todo ámbito, así como en términos generales. Yo siempre miro el futuro con esperanza, soy una persona muy optimista. Okay. Yo creo que este país tiene un potencial enorme. Yo creo que Chile es un país maravilloso, con una gente fantástica. Me tocó recorrer ahora muchas fondas en el distrito y ver nuestra cultura, la alegría, claro, nuestra personalidad. Exacto, como país. Y yo creo que las chilenas y los chilenos solemos ser personas alegres, optimistas, que queremos... Esforzados, ¿no? Esforzados y que queremos y luchamos por tener una buena vida, una vida feliz, tranquila con las personas que amamos. A veces algunos dicen que este país se cae a pedazos, claro, pero no es cierto. Mire, si usted va a las cifras, en los últimos 2 años Chile ha tenido cifras récord de inversión extranjera, cifras récord de exportaciones, el país está creciendo, tiene desafíos importantes, la vida está cara, claro, qué duda cabe, tenemos problemas de seguridad, qué duda cabe, un problema fundamental que hay que enfrentar con mucha firmeza, ¿no? Tenemos problemas de la integración de los migrantes. Hay gente que ha venido a delinquir, que tiene que irse a este país o hay que encarcelarlo. Tenemos problemas de convivencia, pero en lo sustantivo yo creo que tenemos un gran país, tenemos un gran distrito y en la medida en que nos creamos eso y que la política se ponga al servicio de las personas, podemos ir mejorando nuestra calidad de vida y mirar el futuro con esperanza. Bueno, esa es la idea, ¿no? Porque de repente uno entra con este clima de apocalipsis total, ¿no? Que lo podemos ver y lo podemos palpar. Es que venden más las noticias malas que las buenas. Es que es eso, en realidad es eso. Ahora, también, yéndonos a quienes toman las decisiones, también yo creo que es necesario también hacer una autocrítica y poder enmendar el rumbo, si nunca es tarde. Entonces, hay una responsabilidad tremenda de quienes van a tomar la posta o quienes van a ser reelectos, de estar a la altura de las circunstancias y de lo que la ciudadanía demanda. Ignacio, muchas gracias por conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a usted y le mando un abrazo cariñoso a todas y todos quienes nos han escuchado. Ignacio Churra, candidato a diputado por el Distrito 14, provincias de Maipo, Talagante y Melipilla, conversando con nosotros aquí en Estilo Libre de FM Sombras. Estimado Juan Pablo Grollons, vamos a la música, aprovechar de distender un poco este ambiente electoral, ¿no? Que se va a venir intenso de aquí a noviembre próximo. En lo que nos queda, el poquito rato que nos queda de edición de hoy aquí en Estilo Libre.